Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 2. Vamos a dar inicio en la meditación 44 del volumen 2. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a iniciar nada más recordando la última enseñanza que tuvimos la semana pasada, donde nuestro Señor le pedía al confesor de Luisa que se ejercitara en la fe de tal manera como que estuviera inundado por todas partes. Daba el ejemplo, como dice, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y que también eh, lo hiciera con una gran confianza en Jesús. De ahí le otorgaba 3 gracias especiales, que la primera era penetrar eh, en las cosas de Dios con claridad, y que iba a ser inundado por una alegría cuando hiciera cosas santas, por un gozo, eh, que se sentirá como empapado, y esto era la unción de su gracia. También vimos la segunda gracia que recibió fue el fastidio de las cosas terrenales, y que se sentiría un gozo por las cosas celestiales. Y el tercero era el desapego total de todo, el desapego total de todo, y que iba a sentir donde antes sentía una inclinación, se va a sentir y va a sentir un fastidio por esas cosas. Como desde hace tiempo dice, estoy infundiendo en tu corazón. Bueno, nada más queríamos regresar a repasar eso, a recordar que venimos viendo muchas meditaciones sobre flagelos que tiene preparado nuestro Señor para la humanidad a causa del pecado, de la ingratitud del hombre. Y aquí en esta llegábamos a una enseñanza, algo en lo cual nos podemos ejercitar. Es era para el confesor, pero de igual manera es para nosotros. Es muy importante ir poniendo en práctica. Recordamos que la ponemos en nuestro corazón y caminamos con esa fe con la que él le señala al confesor, y con una confianza total. Bueno, entonces así damos inicio a esta primera meditación. Adelante. Meditación 244, julio 4 de 1899. Jesús habla de la Mamá Celestial, las turbaciones. Esta mañana, habiéndome renovado Jesús, las penas de la crucifixión, se encontraba también nuestra Mamá Reina. Y Jesús, hablando de ella, ha dicho: mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre, y esto porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de la pasión sufrió penas inmensas. Su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Por eso,
Siendo mi reino un reino de paz, pude extender en ella mi reino, y sin encontrar ningún obstáculo, pude libremente reinar. Habiendo venido Jesús más veces y viéndome toda llena de pecados, le he dicho: Señor mío, me siento toda cubierta de llagas y pecados graves. Ah, te pido, ten piedad de esta miserable. Y Jesús, no temas, que no hay culpas graves. Y además, se debe tener horror de la culpa, pero no turbarse, porque la agitación de donde venga jamás hace bien al alma. Después ha agregado: hija mía, tú eres víctima, como lo soy yo. Haz que todas tus obras resplandezcan con mis mismas intenciones, puras y santas, a fin de que encontrando en ti misma imagen pueda librarte de derramar el influjo de mis gracias, y adornada así podré ofrecerte como víctima perfumada ante la divina justicia. Amén. Amén. Gracias, Irma. Y vamos a regresar un poquito y vamos a repasar nada más brevemente esta parte donde nos comunica sobre el corazón de nuestra Madre Santísima. Dice: mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre, y esto porque su corazón no fue jamás ni mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de la pasión sufrió penas inmensas. Su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Okay, esto perdón, es muy, muy importante para nosotros ir aprendiendo esto, poniendo en nuestro corazón esta enseñanza, que siempre la tengamos presente, que igual que nuestra Madre Santísima sufrió muchísimo, como vemos aquí que nos comunica nuestro Señor. Aquí se cumplía la profecía del anciano Simeón, que es el primer dolor de nuestra Madre Santísima, de los 7 dolores de nuestra Madre, la cual no fue exenta a los dolores. Sin embargo, ella lo sufrió en paz, siempre en paz, sin la más mínima turbación. Entonces eso es lo esencial. Nuestro Señor Jesucristo solo puede estar y permanecer en un corazón que está totalmente en paz. Entonces lo ponemos en nuestro corazón, lo contemplamos, lo meditamos, para poder ponerlo en práctica, para ir poniéndolo en práctica poco a poco. Después, bueno, al final dice aquí: y sin encontrar ningún obstáculo, pude libremente reinar. Entonces todo lo que es que no sea paz, ansiedades, turbaciones, inquietudes, etcétera, son cosas que no dejan a nuestro Señor libremente reinar en nuestros corazones. Es muy importante que permanezcamos siempre en esa paz, pero en esa paz duradera que viene de Él, y no una paz aparente.
Luego vemos a Luisa, que se siente con culpas graves. Dice, y le contesta a nuestro Señor Jesucristo a Luisa, porque ella se siente con mucho pecado, y le dice en el numeral número 4, no temas, que no hay culpas graves. Y además se debe tener horror de la culpa, pero no turbarse, porque la agitación de donde venga jamás hace bien al alma. Entonces recordamos eso, no importa la situación, no importa la circunstancia, cualquiera que pueda ser. eh, por eso dice nuestro Señor, la agitación de donde venga jamás hace bien al alma. Entonces, no importa qué sea la situación que estemos viviendo, sino que podamos estar siempre en su paz, que seamos constantes de no turbarnos jamás. Entonces es muy, muy importante. Y luego le dice a Luisa, ella como víctima, le dice, y también nos dice a nosotros, dice, haz que todas tus obras resplandezcan con mis mismas intenciones, puras y santas, a fin de que encontrando en ti mi misma imagen, pueda librarme y derramar el influjo de mis gracias. Entonces, ¿cómo obramos nosotros? ¿Cuáles son nuestras intenciones en todas las cosas que hacemos? Las cosas más pequeñas y naturales, eh, como el simple hecho de tomar un vaso de agua, damos gracias por ese vaso de agua. Eh, tenemos esas intenciones como siempre las tenía nuestro Señor Jesucristo, que siempre daba gracias a Dios Padre, y que todo sea puro y santo en nosotros. Bueno, vamos a continuar. Adelante, Agatha. Y buenas noches. Meditación 245, julio 9, 1899. Jesús participa a Luisa sus penas. Esta mañana Jesús ha querido renovarme las penas de la crucifixión, pero me ha transportado fuera de mí misma, sobre un monte, y me ha preguntado si quería ser crucificada. Yo le dije, sí, Jesús mío, no deseo otra cosa que la cruz. Mientras esto decía, se ha presentado una cruz grandísima y me ha extendido sobre ella y me clavó con sus propias manos. Qué penas atroces sufría al sentirme traspasar las manos y los pies por aquellos clavos, que por añadidura estaban despuntados, y para hacerlos penetrar costaba trabajo y sufría mucho. Pero con Jesús todo resultaba tolerable. Después de que ha terminado de crucificarme, me ha dicho, hija mía, me sirvo de ti para poder continuar mi pasión. Como mi cuerpo glorificado no es capaz de sufrir más, viniendo a ti me sirvo de tu cuerpo como me serví del mío en el curso de mi vida mortal, para poder continuar sufriendo mi pasión y así poderte ofrecer ante la divina justicia como víctima viviente de reparación y propiciación. Después de esto, parecía que se abriese el cielo y descendía una multitud de santos, todos armados con espadas. Una voz
como de trueno salió de entre aquella multitud y decía: venimos a defender la justicia de Dios y a castigar a los hombres que tanto han abusado de su misericordia. ¿Quién puede decir lo que sucedía sobre la tierra en este descenso de los santos? Solo sé decir que quien guerreaba en un punto y quien en otro, quien huía, quien se escondía, parecía que todos estaban consternados. Amén, amén, amén. Amén, gracias, Agatha. Ok, en esta meditación vamos a hacer nada más unos breves comentarios. Primero, que esto es algo propiamente de Luisa, aplica a Luisa únicamente como alma víctima y a todas aquellas almas que sean elegidas como víctimas. Sin embargo, es importante y nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar conocer más adelante el por qué nos deja ver todo esto, ¿sí? Por qué nos deja ver toda su acción divina, eh, tanto en cuestiones de flagelos, como vemos aquí en el numeral 3, como también el porqué de Luisa como alma víctima. Aquí claro que nos explica en el numeral 2 hacia el final, donde dice: así podré ofrecerte ante la divina justicia como víctima viviente de reparación y propiciación. Entonces, hay un porqué. Recordamos nada más que es una enseñanza perfecta y divina y toda del cielo, y siempre en cada meditación vamos a tener algo que aprender, algo que nos va a ayudar. Entonces vamos a continuar en la siguiente meditación. Meditación 246, julio 14 de 1899. Jesús no puede dejar a quien lo ama. Mi adorable Jesús continúa estos días haciéndose ver poquísimas veces. Su visita es como un rayo que mientras se quiere seguir, viéndolo huye, y si alguna vez se detiene un poco, es casi siempre en silencio. Otras veces dice alguna cosa, pero en cuanto se va, me parece que se lleva esa palabra junto con la luz que me viene de su palabra, tanto que después no recuerda nada de lo que ha dicho, y mi mente queda en la misma confusión de antes. ¡Qué miserable estado! Mi amado Jesús, ten piedad de esta miserable. Continúa haciendo uso de tu misericordia. Ahora, para no alargarme y decir día por día lo que ha pasado, diré aquí todo junto, algunas palabras que me ha dicho en estos días pasados. Recuerdo que después de haber derramado lágrimas amarguísimas, Jesús haciéndose ver y yo lamentándome con él, porque me había dejado, llamó a muchos ángeles y santos, y dirigiéndose a ellos les dijo: oigan lo que dice, que yo la he dejado. Díganle: ¿puedo yo dejar a aquellos que me aman? Ella me ha amado, ¿cómo puedo dejarla? Y los santos estuvieron de acuerdo con el Señor, y yo quedé más humillada y confundida que antes. En otra ocasión, diciéndole que al final terminarás por dejarme del todo, Jesús me dijo:
hija, no puedo dejarte, y como prenda de esto, he puesto en ti mis sufrimientos. Después, encontrándome ocupada con el pensamiento, ¿cómo has permitido, Señor, que viniera el sacerdote? Todo habría podido pasar entre tú y yo. En un instante me he encontrado fuera de mí misma, extendida sobre una cruz, pero no habiendo ninguno que me pudiera clavar, yo he comenzado a pedirle al Señor que viniera a crucificarme. Y Jesús ha venido y me ha dicho: ve cómo es necesario que el sacerdote esté en medio de mis obras. Y esto ayuda también para cumplir la crucifixión. Es cierto que si no hay nadie, por ti sola no puedes crucificarte. Siempre se necesita de la ayuda de los demás. Amén. Amén. Gracias, Irma. Ok, hacemos nada más unos breves comentarios sobre esta meditación. Recordamos el estado de Luisa, recordamos que Luisa en alma recibe de diferentes formas la comunicación de nuestro Señor, como lo comenta aquí. Que a veces Luisa no puede recordar o no puede expresar todo lo que recibe de nuestro Señor Jesucristo cuando está en alma. Entonces es difícil para ella, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero con los que nos queremos quedar es esa parte donde dice nuestro Señor Jesucristo que Él no puede dejar jamás a un alma que, que lo ama sinceramente con todo su corazón. Por eso invita a los ángeles y a los santos a escuchar lo que dice Luisa, que el Señor la ha dejado o que la pudiera dejar. Entonces, de tal manera, nosotros debemos de amar siempre a nuestro Señor Jesucristo y nunca preocuparnos o inquietarnos por las cosas, sino dejar que Él vaya obrando libremente en nosotros, siempre y cuando permanezcamos en su paz. Ok, continuamos adelante. Una meditación muy pequeña. Meditación 247. Julio 18, 1899. Continúa casi siempre lo mismo. Esta vez me parecía que en mi corazón estuviese Jesús sacramentado, y desde la hostia santa esparcía tantos rayos de luz en mi interior, y a mi corazón le salían tantos hilos de luz, que se entrelazaban todos esos rayos de luz. Me parecía que Jesús con su amor atraía todo mi corazón, y mi corazón con aquellos hilos atraía y ataba a Jesús a estarse conmigo. Amén. Amén. Gracias, Agatha. Ok, tal vez nos parezca algo que no podamos entender, pero sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante, esto de los hilos de luz, lo vamos a ver en meditaciones mucho más adelante, y todo, nomás recordamos eso, ¿no? Que todo tiene un porqué y un significado, que tal vez la respuesta no va a estar aquí en esta misma meditación, sino que prepara para otras meditaciones que vendrán tal vez más adelante. Entonces vamos a continuar
nosotros con la siguiente meditación. Meditación 248, julio 22 de 1899. Cómo la cruz vuelve al alma transparente. Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver con una cruz de oro colgada del cuello, toda resplandeciente, y que al mirarla se complacía inmensamente. De repente se ha encontrado presente el confesor y Jesús le ha dicho: los sufrimientos de los días pasados han acrecentado el resplandor a la cruz, tanto que mirándola siento mucho agrado. Después se ha dirigido a mí y me ha dicho: la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente. Y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se quiera, así la cruz, con su luz, da todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se puedan imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que lo experimenta. Además de esto, en un objeto transparente, enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz, como hace transparente al alma. Enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volver la digna habitación del Dios del cielo. ¿Quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Después de esto, me he transportado fuera de mí misma y me he encontrado sobre una escalera altísima, bajo la cual había un precipicio, y por añadidura los escalones de esta escalera eran movibles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo. Y queriéndose aferrar de los escalones, estos se caían junto. Al ver que casi todas las demás personas se caían, infundía escalofrío en los huesos. Sin embargo, no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho: hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas que, queriéndose apoyar sobre ellas, en vez de darle una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás y también teniéndoles todos atentos a mí para ayudar y dar fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Amén. Amén. Gracias, Irma. Que vamos a regresar un poquito.
perdón, que vamos a ver esta enseñanza sobre la cruz y la gran importancia que tiene para nosotros en nuestras vidas. Dice nuestro Señor: la cruz comunica tal resplandor al alma de volverla transparente, y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se quiera. Así la cruz, con su luz, da todos los lineamientos y formas más bellas que jamás se puedan imaginar, no solo por los demás, sino también por la misma alma que los experimenta. Además de esto, es un objeto transparente. En un objeto transparente enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas y hasta cualquier oscurecimiento. Así es la cruz. ¿Cómo hace transparente al alma? Enseguida le descubre los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay maestra más hábil que la cruz para tener al alma preparada para volverla digna habitación de Dios del cielo. Ok, aquí vamos a ver este numeral 3 en las palabras de Luisa. Dice: ¿quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuán envidiable es el alma que la posee? Entonces, qué tan importante para nosotros empezar esta enseñanza sobre la cruz. Ya hemos tenido otra y vamos a tener muchas más enseñanzas sobre la cruz. Vamos a quedarnos contemplando un poquito esta parte de la enseñanza sobre la cruz en nuestras vidas, que la vayamos poniendo en nuestro corazón para que podamos ir aprendiendo más y más sobre la cruz y cómo podemos llevar nosotros nuestras cruces, cómo debemos llevar nuestras cruces, cómo debemos abrazar y amar nuestras cruces. Después vemos en este numeral 4 que Luisa en alma es transportada fuera de sí misma, y que ella se encuentra en esta escalera altísima, dice, bajo la cual había un precipicio, y por añadidura los escalones de esta escalera eran móviles y tan estrechos que apenas se podía apoyar una punta de los pies. Y lo que más daba terror era el precipicio y el no poder encontrar apoyo de ningún tipo. Y queriéndose aferrar a los escalones, esta parte, la parte esencial, podemos decir, en lo que ella está viendo en esta experiencia mística, que tiene una gran enseñanza para nosotros, queriéndose aferrar de los escalones. Es lo que ella veía a las almas haciendo. Estos se caían juntos. El ver que casi todas las demás personas se caían infundía un escalofrío en los huesos. Y sin embargo no se podía evitar el pasar por aquella escalera. Entonces, esto también es muy importante, que todos tenemos que pasar
por esta escalera. Y entonces lo he intentado, pero en cuanto subí 2 o 3 escalones, viendo el gran peligro que corría de caer en el abismo, me he comenzado a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Entonces, sin saber cómo, me he encontrado a Jesús junto a mí y me ha dicho, ok, esta es la parte esencial. ¿Cuántas veces ya hemos visto a Luisa que acude inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo? Que no se nos olvide esas enseñanzas del volumen 1 que hemos aprendido, que le ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a Luisa, que todo lo esperemos de Él, que Él es nuestro apoyo, Él es nuestro sostén. Cuán importante es eso. Por eso en esta enseñanza, en este estudio profundo, vamos lentos porque queremos profundizar, queremos regresar y contemplar estas enseñanzas, queremos ir poniendo en práctica, porque les aseguro que de nada nos va a servir estudiar, por decirlo así, o leer del 1 al 10, por decir así, rápidamente, como que si fuera nada más una lectura y sin poner nada en práctica. Pues así como comenzamos, así vamos a terminar después de los 10 volúmenes, porque no hemos puesto en práctica, no le hemos dado la ocasión a nuestro Señor Jesucristo para ir dándonos las gracias necesarias. Entonces, no hay prisa. Es algo para el resto de nuestras vidas, pero si tenemos ese deseo de vivir en su santísima divina voluntad, entonces es necesario poner en práctica, es necesario el conocimiento profundo y todo lo que conlleva. Entonces no es necesario ir a prisa, sino lentamente, saboreando, masticando cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, aunque en este momento tal vez no podamos entender, pero la gracia viene y está preparada para todas aquellas almas que se dispongan. Eso es lo que hemos visto con Luisa, es lo que hemos visto con los confesores de Luisa, y es lo que nos ha transmitido nuestro Señor. Entonces es muy importante. Entonces vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ella acude inmediatamente y pide la ayuda de nuestro Señor. Y nosotros, en toda situación, pedimos la ayuda de nuestro Señor. Entonces, ahora sí, llegamos a este numeral 5 y dice: hija mía, esto que tú has visto es el camino que recorrerán o que recorren todos los hombres en esta tierra. Entonces, no hay persona exenta a este camino. Los escalones móviles sobre los cuales no se pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos. Las cosas terrenas que, queriéndose apoyar sobre de ellas,
en vez de darles una ayuda, les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. ¿Okay? Son palabras muy fuertes. Recordamos que estamos aprendiendo un lenguaje totalmente del cielo, esta enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo a cada alma, a cada corazón, a que pongamos nuestra mirada en el cielo, en la ayuda del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, de los santos, de los ángeles. Dice, el medio más seguro es el caminar casi volando, sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos en sí mismos, sin mirar a los demás, y también teniéndolos todos atentos a mí, dice, para tener ayuda y fuerza, y así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Entonces nos da nuestro Señor la manera que lo debemos de hacer, ¿sí? La manera que debemos de hacer esto. Sobre de esto vamos a ver mucho más en las meditaciones más adelante, pero lo ponemos en nuestro corazón. Lo ponemos en nuestro corazón para recordar que no debemos poner nuestros apoyos, no deben de ser sobre las personas, sobre las cosas humanas, sobre las cosas terrenas, que no dependamos o pongamos ahí nuestra confianza y nuestros apoyos, sino que en nuestro Señor, que estemos atentos siempre, atentos a nuestro Señor, para tener la ayuda y la fuerza para poder fácilmente evitar el precipicio. Entonces es muy importante regresar, lentamente contemplar estas palabras, esto que ve Luisa nos dice mucho, nos habla mucho y nos toca el corazón. Entonces hay que corresponder a esta gracia de nuestro Señor, que es tan grande y tan inmensa que nos está dando en esta meditación. Entonces vamos a pasar a la siguiente meditación. Meditación 249, julio 28, 1899. La vida humana es un juego. También Jesús juega. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido con un aspecto admirable y misterioso. Traía en el cuello una cadena que pendía sobre todo el pecho. Por una parte se veía como un arco, por la otra parte de la cadena como una aljaba llena de piedras preciosas y de gemas, que era uno de los más bellos adornos al pecho de mi dulce Jesús, y con una lanza en la mano. Mientras estaba en este aspecto me ha dicho: la vida humana es un juego. Quien juega el placer, quien el dinero y quien la propia vida, y tantos otros juegos que hacen. También yo me deleito de jugar con las almas.
Pero ¿cuáles son estos juegos que hago? Son las cruces que envío. Si las reciben con resignación y me lo agradecen, yo me recreo y juego con ellas, complaciéndome inmensamente, recibiendo por ello gran honor y gloria, y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones. En el acto de decir esto, ha comenzado a tocarme con la lanza, con el arco y con la aljaba, y todas aquellas piedras preciosas que contenía la aljaba salían y se cambiaban en tantas cruces y saetas que herían a las criaturas. Algunas, pero en número muy escaso, se alegraban, las besaban y se lo agradecían y venían a formar un juego con Jesús. Otras las tomaban y se las arrojaban en la cara a Jesús. Oh, cómo quedaba afligido y qué gran pérdida tenían estas almas. Después Jesús ha agregado: esta es la sed que grité en la cruz, porque no pudiendo satisfacerla completamente, entonces me complazco en apagarlas en las almas de mis amados que sufren. Por lo tanto, sufriendo, vienes a dar un alivio a mi sed. Volviendo otras veces a rogarle que librase al confesor porque sufría, me ha dicho: hija mía, ¿no sabes tú que la marca más noble que puedo imprimir en mis amados hijos es la cruz? Amén. Amén. Gracias, Ana. Ok, entonces, como vimos anteriormente, que nos dio una enseñanza a nuestro Señor sobre la cruz, aquí comienza o continúa con otra enseñanza muy grande sobre la cruz. Vemos que Luisa en alma, fuera del cuerpo, lo ve a nuestro Señor Jesucristo como lo describe aquí, con un aspecto admirable y misterioso, dice, que traía en el cuello una cadena que pendía sobre todo el pecho. Por una parte se veía como un arco, por la otra parte como cadena, como una aljaba llena de piedras preciosas y de gemas, que era uno de los más bellos adornos al pecho de mi dulce Jesús, y con una lanza en la mano. ¿Okay? Eso es lo que ella está viendo en nuestro Señor Jesucristo, y viene después la enseñanza. Dice nuestro Señor: la vida humana es un juego. ¿Quién juega el placer? ¿Quién el dinero? ¿Y quién la propia vida? Y tantos otros juegos que hace. También yo me deleito de jugar con las almas. Pero ¿cuáles son estos juegos que hago? Son las cruces que envío. Y si las reciben con resignación y me lo agradecen, yo me recreo y juego con ellas, complaciéndome inmensamente, recibiendo por ello gran honor y gloria, y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones. Pues es una enseñanza muy grande que continúa, lo comentábamos hace
2 meditaciones atrás, qué importante es el conocimiento de la cruz. Cómo recibimos nosotros nuestras cruces con resignación, como dice nuestro Señor, agradeciendo a nuestro Señor, amándolas y besándolas como Él abrazó y besó su cruz cuando la recibió. Si lo hacemos de tal manera, entonces es que podemos hacer por su gracia y por su amor, por su misericordia, grandes adquisiciones. Y eso es muy, muy importante. No rechazar las cruces. Continuamos y dice que empieza a tocar a Luisa con la lanza, con el arco y con la aljaba y todas aquellas piedras preciosas que contenía la aljaba salían y se cambiaban en tantas cruces y saetas que herían a las criaturas. Algunas, pero en número muy escaso, se alegraban, las besaban y se lo agradecían. Y venían a formar un juego con Jesús. Otras las tomaban y se las arrojaban en la cara a Jesús. Dice, oh, cómo quedaba afligido y qué gran pérdida tenían esas almas. Y después nuestro Señor continúa agregando, esta es la sed que grité en la cruz, porque no pudiendo satisfacerla completamente entonces, me complazco en apagarla en las almas de mis amados que sufren. Por lo tanto, sufriendo, vienen a dar un alivio a mi ser. Entonces, si nos ejercitamos, si amamos nuestras cruces y también empezamos a aprender sobre el sufrimiento, que nos va a dar muchas enseñanzas sobre el sufrimiento y cómo sufrir, cómo aceptar. Aquí nos da una probadita como con nuestros sufrimientos, si los aceptamos, podemos traerle ese alivio que nuestro Señor Jesucristo tuvo con su sed en la cruz. Y por último, vamos a ver este numeral 5 y 6. Luisa le vuelve a pedir, a rogarle a nuestro Señor que librase al confesor porque sufría. Entonces, es lo que Luisa le pide y nosotros nos vamos a enfocar en la contestación de nuestro Señor. Y vamos a tener enseñanzas más adelante que nos van a enseñar muchas cosas sobre esto, lo que está haciendo aquí Luisa y cómo contesta nuestro Señor y el por qué contesta nuestro Señor de tal manera. Dice, hija mía, ¿no sabes tú que la marca más noble que puedo imprimir en mis amados hijos es la cruz? Y así lo vamos a dejar, vamos a dejarlo así en contemplación, esas palabras, para recordarlas, para enseñanzas que vendrán más adelante. Entonces aquí vamos a concluir el día de hoy, recordando que la importancia de contemplar, de profundizar mucho
para poder ir poniendo en práctica poco a poco, de disponernos a toda su acción divina, a todas las gracias que Él tiene preparado para las almas que se dispongan a recibirlas, siempre y cuando nos ejercitemos en la fe, nos ejercitemos en cargar nuestras cruces, en sufrir todo por amor a Jesús, unido a Jesús, etc. Entonces, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, gracia y bondad con nosotros, por este gran regalo de su divina voluntad, el cual vamos aprendiendo y vamos caminando poco a poco, sin prisa, disponiéndonos a todo lo que Él quiera hacer en nosotros. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra con su manto de amor y de protección. Pedimos la intercesión siempre de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Le damos gracias a Irma y a Ágata. Gracias a todos aquellos que se conectan y que están realizando este estudio profundo. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo y a su divina voluntad. Concluimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos. Buenas noches.